Ok, chicos. Para esta semana, complementando lo que ya se vio en la teoría del mecanizado, toca la práctica sobre el modelo de corte ortogonal y la ecuación de Merchant, ¿no? Vamos a repasar algunos conceptos sobre el modelo de corte ortogonal, específicamente la formación real de lo que son los tipos de viruta. Hablaremos un poco de cómo se desarrolló esta ecuación de Merchant y una aplicación de las fórmulas que nos brindaban, ¿no?, estos dos modelos matemáticos en un ejercicio bastante aplicado a lo que es reconocer cuál es el tipo de material que nosotros estamos mecanizando mediante el cálculo de su esfuerzo cortante. Que yo les había mencionado algo de esto en la clase teórica. Antes de empezar, esta práctica es bastante común, es muy común dentro de los laboratorios de procesos de mecanización. De hecho, las diapositivas que vamos a ver y los ejercicios que vamos a desarrollar fueron proyectados por el ingeniero Jordi Ibarra, que es del laboratorio Campro, ¿no?, el laboratorio de nuestra facultad. Entonces, él nos facilitó estas diapositivas y los ejercicios. Como objetivos tenemos nosotros, primero, determinar las fuerzas cortantes experimentales involucradas en un proceso de mecanizado, aplicando lo que es el modelo de corte ortogonal. ¿Para qué? Para identificar de esa manera el material de la pieza de trabajo. No es una aplicación directa de las fórmulas que nos daba el modelo de corte ortogonal junto con la ecuación de Merchant. Vamos también a hablar un poco sobre las diferencias entre lo que es un torno CNC y un torno convencional. Justamente la semana pasada hicimos una visita al taller y apreciamos las características del torno convencional. Ahora vamos a ver cuáles son esas principales diferencias en cuanto a un torno CNC. ¿Por qué hace referencia a esta máquina? Porque el cálculo de las fuerzas experimentales que yo les había mencionado que nos daban como datos se lo hizo en el torno CNC que se tiene en el laboratorio Campro de la facultad. Y finalmente vamos a relacionar el tipo de viruta que se obtiene con las propiedades mecánicas del material, ¿no? Yo les mencioné que vamos a ver aquí cuáles son esos tipos de viruta que existen, ¿no?, de acuerdo a las características del material, y hay unos pequeños videos preparados en cuanto a la formación de esos tipos de viruta, ¿no?, para su mejor visualización y reconocimiento. Entonces, empezamos con la parte del modelo de corte ortogonal. Nos muestran aquí las partes principales que se tienen en un proceso de corte. Rápidamente, siempre vamos a tener el proceso de corte formado por la herramienta que está penetrando en lo que es la superficie del material de trabajo. La herramienta va a generar un esfuerzo que a su vez va a generar una deformación en el material. Esta deformación llegará a un esfuerzo cortante para poder formar la denominada viruta, ¿no? En este caso también tenemos otras características como es la superficie original, la superficie nueva, y todo esto se realiza gracias a unos movimientos relativos entre la herramienta y pieza de trabajo. Dependiendo del tipo de equipo en el cual nosotros estemos mecanizando, esos movimientos van a aplicarse o a la herramienta o a la pieza de trabajo, ¿no? Ahí teníamos nosotros, por ejemplo, el torno, en el cual la pieza de trabajo era la que tenía el movimiento de rotación, mientras que la herramienta de corte se encontraba fija y tenía desplazamientos lineales. En la máquina fresadora pasaba lo contrario, la pieza de trabajo era la que estaba fija y tenía movimientos lineales, mientras la herramienta de corte tenía el movimiento de rotación. ¿Qué pasaba en el taladrado? En el taladrado teníamos que la herramienta era la que tenía el movimiento de rotación, el movimiento de avance y era la que profundizaba, ¿no? Entonces, siempre esos movimientos se conservan, ¿okay? Y la teoría de formación de viruta también se conserva. Lo único que cambia es esos movimientos característicos aplicados a los diferentes elementos que intervienen en el proceso de corte, ¿no? A partir de esta interacción nosotros podíamos establecer algunas características que nos daba el modelo de corte ortogonal, como era el ángulo de inclinación, de ataque o de desprendimiento, ¿no?, recibe algunos nombres dependiendo de la bibliografía, formado por la superficie de ataque y una perpendicular a la superficie general. ¿Okay? También teníamos el ángulo de incidencia o ángulo de relieve. Es un ángulo formado por la superficie de incidencia del filo de la herramienta y la nueva superficie general. Nosotros ya vimos en la teoría que estos dos ángulos influenciaban en algunos elementos. En el caso del ángulo de inclinación o de ataque, influenciaba en la deformación que iba a sufrir la viruta al momento de su salida. Mientras que el ángulo de incidencia o ángulo de relieve
influenciaba en la nueva superficie generada. ¿Cómo? Dando el espacio, ¿no?, o el claro necesario para que esta nueva superficie se genere. Nosotros ya incluso vimos algunos casos sobre qué pasaba si aumentaba o disminuía el ángulo de ataque, qué pasaba si aumentaba o disminuía el ángulo de incidencia, incluso qué pasaba con la punta de la herramienta cuando yo aumentaba o disminuía estos ángulos. Entonces siempre hay que tener claro estas condiciones. Adicional a esto, el modelo de corte ortogonal nos introduce el ángulo del plano de corte o ángulo de cizallamiento. Básicamente, cuando se produce el proceso de corte, vamos a generar aquí un plano donde se va a producir el desprendimiento de la viruta. Este plano va a producirse a un cierto ángulo, ese es el ángulo del plano de corte. También le llaman ángulo de cizallamiento, ¿no? Porque dicen que es donde se produce el efecto de cizallamiento en la viruta, ¿no? Y esto se lo conoce con el nombre de plano de corte. Okay. A partir de esas interacciones, luego nos decía Merchant que debemos calcular unas ciertas fuerzas. Y vamos a tener una interacción entre la herramienta de corte y la viruta. ¿Por medio de qué? De la superficie de ataque. En la superficie de ataque vamos a experimentar una fuerza que se opone al movimiento, que era la fuerza de fricción, ¿no? Ya les mencionaba en teoría que por la interacción de los dos elementos teníamos nosotros una fuerza normal. Con la fuerza de fricción y la fuerza normal obtenemos una fuerza resultante. Y aquí también nos describen un ángulo beta que se lo conoce como el ángulo de fricción. Todos estos valores luego nos van a permitir calcular el coeficiente de fricción que se está generando aquí en este rozamiento entre estos dos elementos. Teníamos otro sistema de fuerzas, que era el generado por la punta de la herramienta y la pieza de trabajo. ¿Dónde se reflejaba eso? En el plano de corte. Aquí en el plano de corte vamos a generar una fuerza que irá en sentido contrario al movimiento donde se está desarrollando, ¿no?, que será la fuerza del plano de corte. Como la interacción de cualquier dos elementos, vamos a tener la fuerza normal y de estas dos fuerzas vamos a tener una resultante. ¿No? Aquí no se habla de un ángulo porque ya tenemos el ángulo del plano de corte. Y luego tenemos un tercer sistema de fuerzas que nos sirve para calcular las otras variables de los dos sistemas de fuerzas mencionados, ¿no? Inicialmente, Merchant no podía o no tenía un instrumento para poder calcular de manera experimental ni la fuerza del plano de corte, ni la fuerza normal del plano de corte, ni la fuerza de fricción, ni la normal, la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué hizo? Voy a experimentar y calcular las fuerzas en direcciones conocidas. Tengo aquí que la herramienta, yo sé que tiene un desplazamiento lineal y tiene un desplazamiento de profundidad que podemos decir que es perpendicular. ¿Okay? En este caso, voy a poder determinar la fuerza que está ejerciendo la herramienta en esta dirección. Esa será la fuerza de corte. Y voy a poder medir experimentalmente la fuerza que está, también le llaman de esa manera. Estas dos fuerzas también me van a dar una resultante. ¿Cómo desarrolló ese sistema de ecuaciones que permite relacionar la fuerza de corte y la fuerza tangencial con la fuerza de fricción, su normal, y la fuerza del plano de corte, la fuerza normal, por medio de trigonometría y la relación de las resultantes? Esto fue lo que hizo Merchant. ¿Okay? Lo que hizo fue colocar y relacionar a todos los sistemas de fuerzas por medio de su resultante. Y aquí fue sacando cada una de las fórmulas con ese juego de senos y cosenos que nosotros lo vemos después como las fórmulas de ecuación de Merchant. Si se dan cuenta, aquí tenemos los tres sistemas. Tenemos aquí la fuerza tangencial y tenemos la fuerza de corte, ¿no? Estas que están con color verde son las que se miden experimentalmente con su resultante. Luego tenemos la fuerza de fricción y la fuerza normal con su respectiva resultante, que incluso tenemos el ángulo beta que habíamos mencionado anteriormente. Y finalmente tenemos la fuerza normal y la fuerza del plano de corte con su respectiva resultante. Entonces, este conjunto de triángulos, ¿no?, con funciones trigonométricas permitieron obtener esas ecuaciones que nosotros vemos de Merchant. ¿Okay? No se enseña la deducción de este tipo de fórmulas porque al final nosotros lo que vamos a hacer es aplicar directamente en el ejercicio la fórmula. ¿Okay? Entonces, aquí vemos los tres fuerzas o los tres sistemas de fuerzas relacionados. Ya luego retomaremos las fórmulas del modelo de corte ortogonal y de la ecuación de Merchant. Pasamos a lo que es la formación real de la viruta. En este caso, nosotros ya habíamos estudiado que una de las diferencias que existe entre el modelo de corte ortogonal y la formación real eran los tipos de viruta. ¿Okay? El modelo de corte ortogonal no toma en cuenta los tipos de viruta.
Realmente nosotros podemos clasificar en 4 tipos de manera general, ¿no? Rápidamente repasando, teníamos la viruta discontinua, una viruta que se desprendía fácilmente, es típica de los materiales frágiles. Luego tenemos un tipo de viruta continua, que esta tenía esa característica de que quedaba en una zona, necesitaba una gran deformación para poder tener un desprendimiento adecuado. Eso es típico de los materiales dúctiles, esos materiales que tienen una gran zona elástica y plástica, que no necesitan mucha fuerza para ser cortados, pero sí mucha deformación. Entonces ahí nosotros íbamos a obtener lo que era la viruta continua. Luego tenemos una variación, una derivación de la viruta continua, que es la viruta continua con falso filo. Se genera en materiales dúctiles y en condiciones de corte con velocidades bajas. ¿Qué teníamos cuando mecanizábamos un material dúctil a velocidad baja? Que ese material de viruta que quiere quedarse pegada en la superficie, por las velocidades bajas no podía ser desprendida. Entonces se iba adheriendo, se iba adheriendo y se iba adheriendo. Los que estuvieron en la práctica presencial, ahí con Fernando hicimos el ejercicio del embotamiento de la superficie, se pegaba en la superficie de la herramienta. Entonces, la acumulación de ese material adherido iba a generar que recubra el filo y generar un nuevo filo de corte, denominado falso filo. Obviamente esta configuración tiene sus desventajas, que era la mala calidad superficial que nosotros íbamos a observar en la nueva superficie generada de la pieza mecánica. ¿Okay? Y luego teníamos lo que era la viruta cerrada. Este tipo de viruta se caracteriza por generarse en materiales de altísima dureza, que ya salen de la clasificación de frágiles, ¿no? Son superaleaciones con altísima dureza, que tienen una zona elástica y plástica casi imperceptible, ya lo vamos a ver en el vídeo más adelante. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de viruta? Las altas y bajas zonas de esfuerzos cortantes que generan, por el hecho de que con la herramienta tengo que alcanzar un esfuerzo tan grande que al momento que se desprende una porción de viruta, ese esfuerzo baja drásticamente y luego tiene que volver a subir. Eso se refiere con altos y bajas zonas de esfuerzos cortantes, me genera este tipo de geometría aserrada, típicos de materiales o aleaciones especiales como las de titanio, como las aleaciones de níquel. En los tipos de aceros tenemos el acero inoxidable, ¿no? Ciertas variaciones de acero inoxidable, especialmente los de alta dureza, van a generar este tipo de viruta cerrada. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los 4 tipos de virutas característicos, que ya lo habíamos estudiado dentro de la teoría. Ahora pasamos a observar cómo es la formación de cada uno. Entonces vamos a repasar primero los materiales, el tipo de viruta, perdón, discontinuo. ¿Okay? Este tipo de viruta discontinua, como ustedes pueden observar, se genera aquí la deformación plástica, elástica, y miren aquí la línea del plano de corte. Se puede observar claramente cómo luego de cada ciclo de formación de viruta se va generando una línea de plano y se produce el desprendimiento de la misma. ¿Okay? Aquí lo que se ha proyectado es grabar en cámara lenta lo que es el proceso de corte. Se puede observar que miren la deformación elástica, luego una porción pasa a plástica, que genera el plano de corte, plano de cizallamiento, y después se produce el desprendimiento. Eso es típico de este tipo de viruta discontinua. Luego de esto tenemos la viruta continua. ¿Okay? Tenemos aquí un tipo de viruta en el cual se produce el corte, pero no hay desprendimiento, ¿no?, de lo que es porciones de viruta. ¿Por qué? Porque esta viruta ya se queda en la deformación plástica y no genera la herramienta un ángulo suficiente como para deformarlo y que se produce el corte adecuadamente, como vimos en el caso anterior. De hecho, ya vamos a ver qué ángulos están proyectados ahí para la superficie de ataque. Una variación de este tipo de viruta era la viruta continua con falso filo, generado a velocidades bajas, en las cuales porciones del material se empiezan a adherir a la punta de la herramienta, ¿okay?, haciendo que este genere un nuevo filo, si se dan cuenta. Esto deja una mala calidad superficial. Adicionalmente, porciones de ese falso filo van a desprenderse y quedarse adheridos. Miren aquí cómo se desprende después de un momento una porción de material y se queda adherido a la superficie de la pieza mecánica. Habíamos hablado que podemos aprovechar este tipo de efecto que puede producirse en el proceso de corte. Si yo estoy en un proceso de desbaste, por ejemplo, en el que no me interesa la calidad superficial de la pieza mecánica, puedo aprovechar este falso filo para proteger la punta de la herramienta.
Entonces yo sigo cortando, sigo desbastando material mientras este falso filo está cortando y protejo de esa manera la herramienta. Luego lo que haré es aumentar la velocidad de rotación, la velocidad de desplazamiento, y de esa manera esta porción de material se va a ir desprendiendo de a poco. ¿Okay? Ahora, si estoy en un proceso de acabado, esto tengo que eliminarlo rápidamente, ¿no? Por este motivo, que deja una mala calidad superficial. Entonces aquí tenemos el tipo de viruta continua con falso filo. Y luego de esta tenemos el tipo de viruta aserrada. Si se dan cuenta, ni siquiera es perceptible la deformación elástica y plástica. Es como que porciones de material se desprenden, ¿no?, abruptamente al momento de que la herramienta genera la fuerza de corte. ¿Ustedes logran anotar aquí alguna deformación? No, es por lo frágil que es este tipo de material, ¿no? Nosotros vamos a ver que, miren cómo se desprende abruptamente, y ahí es cuando la herramienta hace la fuerza, alto esfuerzo de corte, y se desprende la viruta bajo esfuerzos. Esa generación de altos y bajos esfuerzos de corte, luego que se desprendió, es lo que genera este tipo de geometría aserrada en este tipo de viruta. No, es bastante diferente a lo que nosotros veíamos en el caso de viruta discontinua. Aquí nosotros sí podemos observar la deformación plástica, elástica primero y luego plástica del material. Miren cómo se genera aquí el plano de esfuerzo cortante y de ahí el desprendimiento de la viruta. Entonces es muy bueno observar estos videos porque nos permiten diferenciar mejor muchas veces lo que nos habla la teoría en los libros, ¿no? Entonces tenemos aquí la formación de estos 4 tipos de viruta. Ahora, lo que yo les mencionaba sobre los ángulos de ataque, si podemos observar, para la generación de estos dos de aquí fueron tomados en aluminio, y miren que a pesar de que es aluminio, yo puedo generar viruta discontinua. ¿Cómo? Miren el ángulo de ataque de la herramienta. ¿Cómo se medía el ángulo de ataque de la herramienta? Desde la superficie de ataque hasta una perpendicular de la superficie nueva generada. Si yo coloco aquí una perpendicular y mido este ángulo, está en el lado negativo, ¿no? Y bastante negativo. Si quiere, que tener unos -5, -6 grados negativos. Eso significa que se va a empinar más la superficie de ataque, por lo que la viruta al salir se golpea y se deforma bruscamente. En el caso de que está generando una viruta continua, miren el ángulo de ataque. ¿Cuánto tenemos ángulo de ataque aquí? De nuevo, superficie de ataque, y aquí puedo generar una perpendicular. Aquí tiene un ángulo positivo. Es un positivo pequeño, pero no deja de ser positivo. ¿Okay? Aquí, ¿qué pasaba? No producía la suficiente deformación a la viruta que se estaba generando, y por tal motivo esta iba a desprenderse de manera continua. Obviamente este efecto se vuelve más crítico en materiales dúctiles, ¿no? Podemos observar en el caso de los materiales aserrados, si se dan cuenta, ¿qué será aquí? Aquí incluso vemos un ángulo de ataque casi cero. No podría ser un poquito negativo, no sé, ahí habrá que ver la percepción y medir bien movimiento. Si ustedes observan, no necesito mucha deformación para poder hacer el desprendimiento. Lo crítico que voy a tener aquí es esa salida abrupta de cada ciclo de viruta. ¿Por qué? Por las características del material, de que tienen altísima dureza. Entonces la deformación elástica y plástica es hasta imperceptible aquí. Porciones de material se desprenden de manera abrupta, generando ese tipo de geometría cerrada. ¿Okay? Entonces, estos son los 4 tipos de viruta, ¿no?, que nosotros vamos a observar en la mayoría de materiales. Ahora, ustedes saben que ha habido una evolución de los materiales, cada día se vienen descubriendo nuevos tipos de materiales, algunos de ellos son compuestos y van a generar algún tipo nuevo de viruta. Algunos de ellos incluso pueden quedar encasillados en la mitad de uno de estos 2 grupos de uno de estos 4 grupos que estamos observando aquí. ¿Qué ha hecho la industria de desarrollo de herramientas de corte? Ha abierto un poco más la familia de tipos de virutas que se pueden producir, y nosotros vamos a observar esta clasificación. En los catálogos de herramientas de corte nosotros vamos a observar hasta 6 tipos de viruta, dependiendo de las características principales que tengan. Algunas de ellas son derivadas de otras. Por ejemplo, tenemos aquí un tipo de viruta discontinua que es generada específicamente en los aceros. Luego tenemos aquí un viruta cerrada que es generada en los aceros inoxidables. Tenemos aquí un tipo de viruta que es
quebradiza. Tenemos aquí un tipo de viruta continua, que es característica de los materiales dúctiles como el aluminio. Tenemos aquí un tipo de una configuración de la viruta cerrada, generalmente formada en superaleaciones termoresistentes, y luego tenemos un tipo de viruta discontinua, que es más que todo de los aceros endurecidos. Aquí lo colocan como material endurecido. ¿Okay? Entonces, lo que hace la industria de fabricación de herramientas de corte es abrir un poco más la clasificación. ¿Para qué? Para poder ofrecer tipos de herramientas de corte de acuerdo al tipo de viruta que se está generando. ¿Okay? Pero de aquí, por ejemplo, yo puedo deducir que el de acero es lo mismo que el material endurecido, me van a generar el mismo tipo de viruta discontinua. El de superaleaciones termoresistentes y el acero inoxidable van a generar el mismo tipo de viruta cerrada. Y este es el tipo de viruta continua. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, ¿no? Y los 4 tipos de viruta que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, el de falso filo, ¿no? El de falso filo es una configuración de lo que sería el de continua. El tipo de viruta especial que nosotros podemos encontrar en materiales va a ser el quebradizo. Este tipo de viruta se encuentra bastante en ciertos tipos de fundición, no en todos, depende de cómo se ha formado su estructura interna. Generalmente los que tienen altísima dureza se vuelven muy frágiles, tienen esta característica de ser quebradizos. Otro tipo de material, aparte de la fundición en donde se genera este tipo de viruta, serán los cerámicos y serán el grafito, ¿okay? Materiales de altísima fragilidad, que al momento de que ustedes impacten con la herramienta de corte se va a producir partículas. ¿Okay? No son muy comunes en industria. ¿Okay? Son muy raros, ya que el tipo de piezas para aplicaciones en sistemas mecánicos no es muy alto. ¿Okay? A mí me tocó una vez mecanizar grafito, que producía este tipo de viruta quebradiza. ¿Okay? Y se tienen que tomar ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, aquí se tienen que utilizar ángulos positivos, ¿no? Ángulos pequeños. ¿Para qué? Para evitar la excesiva deformación y que eso genere una fuerza tan grande que se quiebre hacia el interior del material. Otra característica adicional que me tocó a mí experimentar con este tipo de materiales es que no se utiliza mucho líquido refrigerante. ¿Por qué? Como es una partícula, al momento que ustedes le añaden líquido refrigerante se vuelve una pasta. Es como una pasta metálica. Y esa pasta metálica primero ingresa en las diferentes partes de la maquinaria, ¿okay? Y se vuelve difícil su remoción. Entonces es recomendable, en muchos de los casos, al menos los que formen partículas muy finas, no utilizar líquido refrigerante. Más que el hecho de que no se caliente o no genere fricción, es por la pasta metálica que se suele generar. ¿Qué se utiliza en esos casos? Generalmente se utiliza un sistema de extracción, ¿no? O por aire comprimido. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las máquinas que cortan madera, tienen un sistema de extracción que va absorbiendo la madera que también genera partículas bastante finas. Ese tipo de sistemas se utilizan para estos materiales. Entonces, siempre se adecúan los sistemas que existen, por ejemplo, en este caso de refrigeración, dependiendo también del tipo de viruta que se vaya generando. ¿Okay? Además que todo en este de aquí que es especial. Por eso, incluso los fabricantes de herramientas lo han clasificado en un tipo de familia. No, la clasificación generalmente se la hace por una familia de letras y un código de colores. Cuando nosotros veamos el capítulo de herramientas de corte, ahí les voy a explicar cómo ustedes deben seleccionar dependiendo del código de colores y de la familia de letras que corresponden a cada tipo de material. ¿Okay? Todavía no vamos a ver eso. Entonces, estos serían los tipos de viruta. Luego tenemos las diferencias entre un torno CNC y un torno convencional. Nosotros ya vimos en la práctica presencial el torno convencional. ¿Qué nos dice la bibliografía con respecto a las ventajas y desventajas? Primera ventaja del torno convencional: el costo de mantenimiento es bajo comparado con el torno CNC. Recordemos que este tipo de equipo convencional solo cuenta con un sistema mecánico. ¿Okay? El único sistema electrónico o eléctrico que vamos a tener aquí va a ser el motor, que es el que va a accionar la caja de engranajes que va a hacer girar, o de banda poleas que va a hacer girar lo que es el husillo y accionar los diferentes elementos. Pero en sí, el equipo es netamente formado por componentes mecánicos. Entonces, cuando yo quiera darle algún tipo de mantenimiento, será un mantenimiento mecánico. ¿Qué ocurre en la maquinaria CNC? Como aquí ya intervienen actuadores, tarjetas electrónicas,
tarjetas de interfaz, sensores, ¿okay? Se añade también un grupo de elementos que conforman el componente electrónico. Entonces, cuando yo doy un mantenimiento a este tipo de maquinaria, ya no solamente interviene el componente mecánico, sino que también tengo que darle mantenimiento al componente electrónico. Por tal motivo, el costo de mantenimiento de esta maquinaria automatizada es mucho más alto que en el caso de la maquinaria convencional. Como segunda ventaja, o mejor dicho, desventaja, sería adecuada si la cantidad de piezas a maquinar son pocas. Recordemos que este tipo de torno convencional nosotros lo manejamos de manera manual. Entonces, la cantidad de piezas que vayamos a realizar va a depender de qué tan rápido opere el técnico la máquina convencional. Recordemos también que no se pueden proyectar altas cantidades o fabricar altas cantidades de piezas mecánicas porque podemos introducir un error por cansancio del operador. No me acuerdo en qué grupo, un grupo sí me consultó si se podían realizar grandes producciones de equipos, de piezas mecánicas en esta máquina. Probablemente si ustedes tengan que fabricar un lote de piezas, ¿no?, en una jornada laboral de 8 horas, en las primeras horas de trabajo el operador les fabrique piezas con la precisión que necesitan y de buena calidad. Pero al final del día, el operador ya no les va a dar piezas ni con la misma precisión ni con la misma calidad. ¿Por qué? Porque ustedes introducen el cansancio, ¿no?, como un error dentro del proceso de fabricación. Por eso no se proyecta para grandes cantidades. Es adecuado si la cantidad de piezas a maquinar son pocas. Luego tenemos, si el operador tiene una gran habilidad, se pueden obtener muy buenos resultados. ¿A qué se refiere con esto? A la complejidad de piezas que nosotros vamos a poder fabricar en la máquina herramienta. En las máquinas convencionales, ¿cómo se producían los movimientos? Por medio de volantes. Ustedes observaron que cada volante movía un desplazamiento de la herramienta de corte mientras el usillo estaba haciendo girar la pieza de trabajo. ¿Cuántos volantes o cuántos movimientos yo puedo hacer al mismo tiempo? ¿No? Puedo hacer muy bien un movimiento a la vez. Según la habilidad del operador va a poder realizar hasta 2 movimientos a la misma vez. Pero ¿qué ocurre si yo necesito 3 movimientos para poder generar alguna geometría compleja, sobre todo en las piezas mecánicas? ¿El operador lo va a poder realizar? No, porque solo cuenta con 2 manos para poder realizar 2 movimientos a la vez y aún así se va a volver difícil. Entonces, la complejidad de piezas que nosotros vamos a poder fabricar en este tipo de máquinas va a depender bastante de la habilidad que tiene el operador. Incluso hace algunos años atrás habían concursos, ¿no?, y se pagaba, se remuneraba bastante a los operadores de acuerdo a su habilidad en las maquinarias. Obviamente los más habilidosos ganaban mucho más que los que tenían menos habilidad de operación. ¿Qué ocurre en la maquinaria CNC? Primero, ya puedo realizar geometrías o piezas complejas. No necesito desarrollar una gran habilidad en lo que es el movimiento de los elementos. ¿Por qué? Porque ya es un programa. Lo que yo necesito desarrollar es la habilidad de programación. Entonces, si aquí yo quiero mover o quiero realizar 2, 3, hasta 4 movimientos al mismo tiempo, los puedo hacer con mayor facilidad, ya que son motores que accionan los diferentes ejes que están programados bajo un programa, valga la redundancia. ¿Okay? Ese programa lo desarrollo yo, ¿no?, como programador CNC. Entonces ahí yo ya disminuyo la dificultad de poder realizar geometrías complejas. Eso como primera ventaja. Luego tenemos, ideal para el torneado de grandes cantidades de piezas. La maquinaria CNC está proyectada para la producción en masa. ¿Por qué? Porque yo puedo repetir el programa cuantas veces sean necesarias. Elimino ese factor de que el operador se cansaba. Lo elimino por completo. Si yo necesito hacer 10.000 piezas mecánicas, repito 10.000 veces el programa de mecanizado y la máquina siempre me va a dar piezas con la misma calidad y precisión y medidas, cosa que yo no puedo proyectar en la máquina convencional. Entonces, esta tecnología o estos equipos automatizados ya están proyectados para realizar producción en masa. Y como tercer punto, como tercer punto tenemos gran precisión en las piezas maquinadas. Tiene que ver con la calidad que vamos a dejar en las piezas. Obviamente, también interviene la parte del sistema de movimiento, ¿no? Yo les mencionaba a algunos de ustedes que en las máquinas convencionales
se utilizaba un sistema de tornillo sin fin, tuerca. La tuerca estaba pegada a la mesa, yo hacía girar el tornillo sin fin, la tuerca se desplazaba y hacía desplazar la mesa de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que el tornillo sin fin que se utiliza en estas máquinas convencionales es convencional, ¿okay? Tiene un perfil mecánico que es mediante el engrane de dientes. Cuando se hace ese diseño, entre los dientes debe haber una holgura. ¿Por qué se produce esa holgura? Para que no se dé el trabamiento cuando se hace el contacto. O sea, no sé si ustedes ya han visto diseño mecánico, pero en diseño mecánico tienen que enseñarles eso. Cuando ustedes diseñan este tipo de sistemas de transmisión de potencia, generalmente con dientes en que se engranan, deben proyectar una holgura. Porque si ustedes lo dejan ahí justamente para que se engranen, se produce trabamiento durante el movimiento. Entonces, se deja una holgura. Esa holgura va a representar, ¿no?, un juego en el movimiento, lo que va a generar o va a introducir un error en las dimensiones finales. Por eso nosotros aquí tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la precisión de piezas mecánicas. ¿Qué ocurre en la máquina automatizada? También utiliza un sistema de transmisión parecido al de tornillo sin fin tuerca. Pero aquí nosotros ya utilizamos un sistema denominado husillo de bolas. ¿Qué son los husillos de bolas? También utiliza un tornillo sin fin y utiliza una tuerca, pero estos ya no tienen dientes. Tienen unos canales en los cuales se les ingresan unas esferas de acero, son esferas recirculantes. Entonces, ¿qué producen esas esferas en el interior del sistema? Producen que tengan un contacto total entre el tornillo sin fin y la tuerca, lo que elimina ese juego o esa holgura que teníamos acá en el sistema convencional. Entonces ya no hay error de desplazamiento. Lo que nosotros coloquemos que se desplace aquí lo va a hacer con mayor precisión en este sistema. Adicional a ese, porque tiene mayor contacto, genera un mayor soporte hacia la fuerza, ¿no? Eso se lo deduce fácilmente con la fórmula presión igual a fuerza sobre área. Si yo aumento el área de contacto, la presión que se va a generar va a ser menor. ¿Okay? Eso es sencillo. En todo caso, estos sistemas yo se los voy a mostrar más adelante, ¿okay? Porque hay otras características que debemos estudiar sobre los sistemas de transmisión de cada una de estas máquinas. Luego tenemos que solo se necesita un operador que esté supervisando que todo se realice de acuerdo al programa previamente realizado. Realmente este punto, no sé si tomarlo como una ventaja o una desventaja. ¿Okay? Acá necesitamos un operador que tenga gran habilidad. Acá no necesitamos tanto un operador de gran habilidad, ¿okay? Pero sí necesitamos a alguien que esté supervisando. Las máquinas todavía no piensan. Bien, digo todavía no trabajan solas, no razonan. Entonces, nosotros colocamos y enviamos un programa, la máquina va a ejecutar los diferentes movimientos de acuerdo a lo que nosotros hemos programado. Pero si ocurre alguna situación externa al proceso de corte que puede afectar al proceso de corte, la máquina no va a reaccionar. Como por ejemplo, está mecanizando y la punta de la herramienta de corte se rompe. No es que la máquina va a observar que la herramienta se rompe y para el proceso y solita hace el cambio de herramienta. Eso ya lo realiza el operador. Entonces siempre vamos a tener aquí una persona supervisando los movimientos y cualquier falla o accidente que se pueda generar durante el proceso de corte, ¿no? Para poder reaccionar rápidamente. ¿Okay? Probablemente en un futuro, con el avance de la inteligencia artificial, el machine learning, se pueda generar tipos de maquinarias que observen las condiciones que se están generando aquí y se puedan reajustar. Porque incluso la máquina no se reajusta, nosotros somos los que vamos a reajustar los procesos, las velocidades, por medio del panel de control. ¿Okay? Eso esperemos que pase en un futuro. ¿Okay? Entonces, esto como diferencias entre el torno convencional y el torno CNC. Ahora sí, pasamos a la aplicación, ¿no?, el ejercicio que vamos a desarrollar con el modelo de corte ortogonal. Como yo les había mencionado en la clase teórica, vamos a ver un procedimiento que se lo conoce como simplificación del modelo de corte ortogonal. ¿Okay? Es una optimización de las fórmulas que nosotros ya vimos en clase. Se van a seguir utilizando algunas fórmulas, pero otras van a variar un poco y se van a introducir nuevas fórmulas. ¿Para qué? Para tratar de disminuir el error que me generaba el modelo de corte ortogonal original. Este se lo conoce como modelo de corte ortogonal simplificado. ¿Okay? Entonces lo que se intenta aquí es disminuir ese error que nos daban los resultados del modelo de corte original. ¿Cuáles son esas consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para este modelo de corte ortogonal simplificado? El objetivo del ejercicio es obtener el esfuerzo cortante.
¿Okay? Ustedes ya recuerdan cómo obteníamos el esfuerzo cortante del material con las fórmulas de la ecuación de Merchant. Esfuerzo igual a fuerza sobre área. Nosotros lo calculábamos aquí. Ese esfuerzo cortante que nosotros vamos a obtener con las fórmulas lo vamos a igualar a la resistencia de corte del material de trabajo real. ¿Dónde vamos a obtener esa resistencia del corte? En las tablas. En las tablas de los materiales vamos a tener esa resistencia. Esa va a ser igual a 0.7 veces el esfuerzo a la tracción del material. Ya vamos a ver más adelante la tabla donde tenemos ese esfuerzo a la tracción de cada material. Lo multiplicamos por 0.7 y con eso obtenemos esa resistencia al corte. Pero antes, ¿cómo obtenemos este tau, este esfuerzo cortante? Vamos a tener que hacer algunas asunciones. Primero, el avance que nosotros vamos a dar para el proceso de corte se va a igualar al espesor inicial de la viruta. Entonces, dentro de los datos que nosotros vamos a obtener para realizar el proceso, el que nos den como avance va a ser el espesor inicial de la viruta. Luego de esto, la profundidad de corte se va a igualar al espesor de la viruta. ¿Okay? Esa es otra condición. La profundidad de corte que nosotros proyectemos para el proceso de mecanizado va a ser nuestro dato de espesor de viruta. Y finalmente, la fuerza de avance se considerará igual que la fuerza de empuje. ¿Okay? Estas son las fuerzas que nosotros medíamos de manera experimental, ¿no? Teníamos una fuerza de corte y teníamos una fuerza de avance. A esto se refiere de aquí. Será entonces igual a la fuerza de empuje que esté profundizando la herramienta de corte. Y aquí tenemos nuestra tabla de datos. Esta tabla de datos, como les había mencionado, me la facilitó el ingeniero Jordi Barra del laboratorio Campro. Él nos hizo el favor de calcular las fuerzas que se están generando en las diferentes direcciones. La fuerza de corte, que será en esta dirección de la velocidad de corte, de hecho aquí lo vemos como una reacción en sentido contrario, y la fuerza de empuje, que en este caso le llaman fuerza de avance. ¿Okay? La fuerza de avance que será en esta dirección, profundizando el material. Entonces, el ingeniero lo que hizo con el dinamómetro fue calcular las diferentes fuerzas que se generaban a diferentes datos. ¿Datos de qué? De velocidad de corte y de avance. Entonces, él colocó una cierta velocidad de corte, una cierta velocidad de avance, utilizó una herramienta con un ángulo de ataque de 6 grados, esa sí se mantiene, la misma herramienta para todos los casos. ¿Okay? Entonces, lo único que iba variando era esa velocidad de corte y esa velocidad de avance. Y con eso iba midiendo las fuerzas que se producían en cada una de las condiciones. El ingeniero tomó 12 datos. Aquí nos coloca un pequeño resumen de las consideraciones. La fuerza de avance, la velocidad de avance será igual al T sub 0. Entonces, este valor de fuerza de avance será el T sub 0. El W va a ser igual a la profundidad de corte, que aquí ya nos da el dato, que es de 2.5 milímetros, y la fuerza de avance va a ser igual a la fuerza de empuje, ¿no? Este dato de aquí. Entonces tenemos aquí nosotros nuestro grupo de datos que vamos a utilizar para el procedimiento de calcular el esfuerzo cortante. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante? Y aquí ya viene el proceso de ese modelo de corte ortogonal simplificado. Primero, la fuerza de fricción y la fuerza normal a la fuerza de fricción nosotros la calculamos con las ecuaciones de la ecuación de Merchant. ¿Okay? Las mismas ecuaciones que hemos visto en clase nosotros las utilizamos. En este caso la fuerza de fricción será igual a la fuerza de corte que se calculaba experimentalmente, lo tenemos en el dato, seno de alfa, más la fuerza de empuje también la tenemos como dato, coseno de alfa. Y la normal, lo mismo, fuerza de corte, coseno de alfa, menos fuerza de empuje, seno de alfa. Entonces, estas son las mismas fórmulas de la ecuación de Merchant, ahí no cambia nada. Luego, obtenemos con estos dos valores el coeficiente de fricción. ¿Cómo? Con las mismas fórmulas de la ecuación de Merchant, F sobre N. Con este coeficiente de fricción calculamos el ángulo beta. ¿Para qué calculamos el ángulo beta? Para luego introducirlo en la fórmula de ángulos de la ecuación de Merchant y de esa manera obtener el ángulo del plano de corte. Con este ángulo del plano de corte utilizamos en esta fórmula, esta de aquí sí es nueva, con respecto a las convencionales que aprendimos del modelo de corte ortogonal de la ecuación de Merchant, esta es el modelo simplificado para calcular la relación de viruta. Si ustedes recuerdan, en la ecuación del modelo de corte ortogonal, nosotros utilizábamos esta de aquí, T sub 0 sobre T sub C, pero para aplicar el factor de corrección se utiliza esta relación de seno y coseno. Entonces, el R nosotros lo vamos a calcular como seno del ángulo del plano de corte sobre coseno del ángulo del plano de corte menos el ángulo de ataque. Por eso calculamos anteriormente el ángulo del plano de corte. Con el R nosotros regresamos a la fórmula
¿no?, del modelo de corte ortogonal y obtenemos T sub C, teniendo la consideración de que T sub 0 va a ser la velocidad de avance. ¿Okay? Entonces, aquí obtenemos T sub C. Este valor junto con con el valor de Fs, ¿okay?, nos va a ayudar a calcular lo que sería la resistencia o el esfuerzo cortante del material. ¿Cómo calculamos este Fs? Con esta fórmula de aquí. Fc, esta también es una fórmula nueva del modelo de corte simplificado. Fc, este lo tenemos como dato, es igual a Fs coseno de beta menos alfa sobre coseno de teta más beta menos alfa, ¿no? Esto también, como la de acá, es una fórmula nueva del modelo simplificado. Estas no son las del modelo de corte ortogonal convencional. Entonces, ¿qué hacemos con esta de aquí? Vamos a calcular Fs, para luego, ¿qué?, reemplazarlo en la fórmula del modelo de corte ortogonal simplificado para calcular el esfuerzo cortante. Si se dan cuenta, aquí ya no utiliza la fórmula típica de esfuerzo cortante igual a fuerza sobre área, ¿okay?, sino que tenemos que calcularlo por medio de esta fórmula, de este artilugio matemático. Entonces, vamos aquí con el Fs, despejar tau, dividimos Fs sobre AP, que será la profundidad de corte, por 0.5352 Fn, que es la velocidad de avance, más 0.8849 T sub C, que es el espesor de viruta después del corte que habíamos calculado en el punto 7. De esta manera nosotros calculamos el tau, o el esfuerzo cortante, y este esfuerzo cortante es lo que nosotros vamos a igualar a la resistencia de corte del material de trabajo. Aquí tenemos una tabla, ustedes la pueden encontrar en bibliografía, de las propiedades de diferentes configuraciones de los aceros al carbono. Aquí tenemos aceros al carbono, laminado en caliente, laminado en frío, de la denominación 1020 también laminado en caliente, laminado en frío, de la denominación 1040 laminado en caliente, laminado en revenido, a cierta cantidad de grados Fahrenheit en este caso, ¿okay?, y nos van a dar unas ciertas propiedades mecánicas. ¿Se acuerdan que yo les decía que decir voy a mecanizar acero era muy general, porque existían algunas variaciones de acero dentro de los materiales que nosotros encontramos en industria? Entonces, aquí vemos una clasificación solamente de los aceros al carbono, dependiendo del tipo de tratamiento térmico. Cada uno me va a dar un límite elástico a la tensión diferente y una resistencia máxima a la tensión diferente. Aquí vemos que tenemos las unidades tanto en sistema inglés como en sistema métrico. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí tienen los valores de resistencia máxima a la tensión, ¿no?, ya cuando se va a romper. Entonces, estos valores de aquí los van a multiplicar por 0.7 y con eso van a obtener la resistencia al corte del material del trabajo. Ese valor que le sale de resistencia del corte del material de trabajo deben igualarlo, o mejor dicho, buscar a cuál se parece de los taos que calcularon para los diferentes datos. Entonces, el que más se aproxime al valor real que han calculado con la tabla será el material que ustedes están cortando, ¿no? Otra forma de realizarlo es que dividan el valor, ¿no?, este tau, lo dividan para 0.7 y luego ese nuevo valor ustedes lo vayan igualando y ver con cuál se aproxima. Obviamente va a haber un porcentaje de error. De nuevo, modelos matemáticos siempre vamos a tener un porcentaje de error, nunca va a ser un valor exacto. No puede ser que salga un valor exacto, ¿okay?, pero siempre va a haber un porcentaje de error. ¿Qué intenta este modelo de corte simplificado con el uso de estas fórmulas y de este proceso? Disminuir el porcentaje de error al momento de calcular ese esfuerzo cortante. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se acerque más al valor real que nosotros vamos a obtener en la tabla. Entonces, el ejercicio es que ustedes aquí tienen un grupo de datos para calcular en cada caso el tau. Cada dato o cada grupo de datos le va a dar un esfuerzo de corte diferente. Ustedes van a tener que calcularlo y luego igualarlo al esfuerzo, a resistencia máxima a la tensión que más se le aproxime. Y dependiendo de cuál más se le aproxime, ustedes van a determinar, estoy mecanizando un acero al carbono laminado en frío, o estoy mecanizando un acero al carbono 1050, templado y revenido 800 Fahrenheit. Esa es una forma de descubrir o determinar qué material estoy cortando, ¿okay? No les voy a enviar todos, que son muchos datos, van a ser ustedes los datos impares. ¿Okay? Entonces serán 6 datos que van a tener que realizar este proceso, este ejercicio. Mi recomendación,
Para el informe, coloquen el desarrollo del proceso de un solo dato. ¿Okay? Eso para el informe. No van a hacer, para el informe no van a colocar 6 veces el mismo proceso, es un proceso largo. ¿Okay? Traten de ingresar estas fórmulas a Excel. ¿Para qué? Para que tengan armado ya su Excel con el proceso en el que simplemente ingresan los diferentes datos y ya les dan finalmente la fórmula del TAO. Eso les va a servir tanto para desarrollar este ejercicio como para que lo tengan como una herramienta. En algún momento de su vida profesional en donde les envíen a determinar el material que están cortando o necesiten determinar el material que están cortando porque no les dieron características del material, obtienen características del proceso de corte y de esa manera ustedes identifican cuáles son las características aproximadas de dicho material que no saben cuál es. ¿Okay? Esto es una aplicación real del modelo de corte ortogonal y la ecuación de Merchant, que en algún momento, no voy a decirle que a todos, pero en algún momento les puede servir. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes desarrollen este ejercicio. Como procedimiento, ustedes pueden colocar el mismo que está aquí proyectado en las diapositivas, seguir las instrucciones del instructor, utilizar mandil, gafas de seguridad y vestimenta adecuada, tomar las dimensiones de la pieza asignada a cada grupo, ¿no? Generalmente, este de aquí se desarrollaba de manera presencial, ¿okay? En grupo de 3 personas, lamentablemente no lo podemos realizar de manera presencial porque la toma de datos requiere bastante tiempo y tenemos solo un torno CNC en la facultad, entonces no me dieron permiso para realizarlo de manera presencial. Colocar la pieza de trabajo en las mordazas del torno CNC con la ayuda de la llave del cabezal, asegurarse que la pieza esté correctamente ajustada. Colocar la herramienta de corte en la torreta del torno, nosotros ya vimos estos elementos en el torno convencional del taller, con la ayuda de la llave, asegurarse que la herramienta de corte esté ajustada y alineada. Con la ayuda del instructor realizar un cilindrado de la pieza de trabajo. El ejercicio que se hace es un cilindrado externo, nosotros hicimos ese proceso en la práctica presencial. La herramienta se desplazaba, ¿no?, paralela al eje de rotación y comía una porción de material. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos en la profundidad, medimos ese valor de fuerza, en este sentido, que era la fuerza tangencial, y en el sentido de corte sería la fuerza de corte, ¿no? Y ahí obtuvimos los datos. Con la ayuda del instructor, cuando realizan el cilindrado, recolectar los datos arrojados por el equipo de adquisición de datos de fuerza de corte. Los datos de fuerza de corte y fuerza de avance experimental serán facilitadas por el instructor, ¿no? Entonces, este procedimiento fue un poquito adaptado a la virtualidad. Desmontar finalmente la pieza de trabajo y la herramienta de corte del torno CNC. Entonces, como procedimiento, no nos compliquemos. Pueden colocar este mismo procedimiento dentro de su informe, no hay ningún problema. Como materiales y equipos donde se obtuvieron los datos, se utilizó el torno CNC, como les había mencionado, de la facultad. Es un torno CNC de la marca DMTY, modelo CKE 6136Z, por si acaso alguno de ustedes quiere investigar las características técnicas del motor. Utilizamos una herramienta con insertos, con pastillas. En este caso el inserto es con esta codificación para su compra. Luego en el capítulo de herramientas de corte les enseñaré cómo se selecciona este tipo de codificación, junto con un portainsertos también con su respectiva codificación. Entonces la pastilla se monta encima del mango de la herramienta de corte y este es el que se monta en el torno CNC. Tenemos la llave para el portaherramientas. Ustedes ya observaron estas llaves, la llave para el cabezal. En el torno convencional se sigue utilizando lo mismo. Y como material de trabajo, no les puedo decir, porque ese es el ejercicio de la práctica del día de hoy, que ustedes determinen cuál es el material que estamos cortando. Tenemos los típicos instrumentos de metrología, el micrómetro y el vernier, y el sistema de adquisición de datos. ¿Cuál será el sistema de adquisición de datos? El dinamómetro. El dinamómetro que se acopla a cada uno de los ejes, ¿no? O mejor dicho, cada uno de los movimientos que va a hacer la herramienta de corte, que en este caso son 2, ¿no? El de desplazamiento, el de profundidad. Este nos va a dar una señal que va a pasar por un amplificador para luego una tarjeta de adquisición de datos y luego a la computadora. ¿Okay? En este caso, aquí es donde nosotros obtenemos los datos, ¿no? Todo este ejercicio ya lo realizó el ingeniero Jordi Barra para facilitarnos directamente le debemos aplicar en la fórmula. ¿Okay? En una práctica presencial tienen que hacer todo el proceso y adicionalmente calcular el esfuerzo cortante del material que se estaba mecanizando. Y finalmente la bibliografía. ¿Okay? Entonces aquí, si se dan cuenta,
Las diapositivas están dispuestas de tal manera que ustedes tienen las diferentes secciones para su informe. Tienen desde la recopilación bibliográfica, ¿okay? Tienen aquí el procedimiento que se va a desarrollar, los cálculos, las fórmulas, los cálculos, ¿no? El procedimiento y los materiales. Entonces simplemente es de realizar el ejercicio que se está planteando, de realizar el procedimiento para el grupo de datos y obtener cuál va a ser el material que estamos cortando de acuerdo a su resistencia al corte. ¿Okay? Entonces, en este caso van a realizar el grupo de datos impares, ¿no? Serán seis grupos de datos impares. ¿Okay? Preguntas, hasta aquí. ¿Dudas? Ninguna. ¿Quedó todo claro? Una pregunta. Sí, dime. La clase anterior dijo que los que fueron a la práctica presencial tenían que hacer un resumen. Entonces tengo que hacer este ejercicio como informe y el resumen como. A ver, el resumen sería de la práctica pasada, la semana pasada. Ese resumen lo tienen que entregar esta semana, ¿no? Porque acuérdense que los informes se entregan semana a semana. ¿Okay? Entonces, el resumen que les había dicho a los que fueron a práctica presencial lo entregan esta semana. Ya voy a habilitar hasta el viernes para que puedan subir ese resumen. Esta práctica de aquí la van a subir hasta el viernes de la siguiente semana, que sería el informe para la siguiente semana. ¿Okay? Ya, listo. Recuerden que los informes son de cada práctica y se entregan de semana a semana. La semana pasada que tuvimos la práctica presencial, tendría que hacer un resumen. Sí, eso es un simple resumen que lo entregarán en esta semana hasta el día viernes. Esta práctica de aquí, con estos ejercicios, ¿okay? Y utilizando este procedimiento, lo van a entregar como informe la siguiente semana. Esto sí tiene que ir en el formato que yo les había pasado en Word. ¿Ok, chicos? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Espero que haya quedado todo claro. Es una práctica sencilla. Yo sé que es un poco tedioso, que el proceso es un poquito largo, pero es necesario. Ustedes deben practicar, deben aprender. Y sobre todo, si pueden hacer el Excel, estaría chévere, porque tienen una herramienta que les va a permitir, con datos de corte, determinar cuál es el material que ustedes están mecanizando. ¿Okay? En algún momento lo van a utilizar. ¿Okay? Entonces, si no tienen ninguna otra consulta, ninguna otra duda, les agradezco por la asistencia. Profesor, disculpe, pero tengo una duda. Dime. Con respecto, o sea, ¿cuál va a ser la tabla de datos que nosotros vamos a utilizar para determinar cuál material es? Aquí está, esta misma tabla de datos. Ya les voy a pasar las diapositivas. Ya. Sí, pero esa es para determinar el material y de dónde se encuentra, por decirlo así, del propio... Esta es la primera tabla de datos. Aquí ustedes tienen un grupo de velocidad de corte, ángulo de ataque, velocidad de avance, fuerza de corte y fuerza de empuje. Entonces aquí tienes un grupo de datos, ¿no? Con este grupo de datos tú aplicas el procedimiento del modelo de corte ortogonal simplificado y obtienes el TAO. Con el TAO vienes aquí a la tabla y comparas cuál te salió, cuál reconoció. Como yo les estoy enviando los datos impares, serán seis grupos de datos, lo que significa que tendrán que reconocer 6 tipos de materiales. ¿Okay? Ok, gracias. Listo. Es importante, chicos, esto de aquí les puedo tomar en el examen. Entonces es importante que ustedes lo apliquen. ¿Okay? Es un procedimiento bastante utilizado para procesos de fabricación. Tal caso, les agradezco por su asistencia, por su atención. Nos vemos entonces la siguiente práctica. Hasta luego, profesor. Pase bien. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, pase bien. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Pasen bien.